He buscado la lista para anotar. ¿Puedo responder, ingeniero? Sí, Andrés, con todo gusto. El diseño geométrico es el ordenamiento de los elementos físicos que cumplen con normas para que la vía sea cómoda, segura, económica y eficiente. Muy bien, muy bien. Espera, me he olvidado anotar tu nombre. A ver, Andrés Remberto Rocha, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, espérame un segundito, voy a anotar. Muy bien, tu primer punto de participación, Rocha Andrés. Eso es lo que quiero que aprendan todos. Todos quiero que aprendan qué es diseño geométrico, porque nuestra materia trata de eso. Entonces, tienen por lo menos esa definición, aprendan de memoria, ¿no? Es el ordenamiento de los elementos físicos. Elementos físicos se refieren radios, ancho de carril, peraltes, sobreanchos, etcétera. Elementos físicos. O sea, tales como alineamientos horizontales. Alineamientos horizontales es todo lo que vamos a aprender a diseñar en planta. En planta, o sea, es como si estuviéramos en un avión y vemos el camino y cómo es. Hemos dicho en la anterior clase también, está compuesto la planta de rectas, ¿no? Rectas y curvas. ¿Qué tipo de curvas? No son cualquier tipo de curvas. En carretera se usa curva circular simple, curva circular compuesta. Curva circular compuesta es que tiene dos o más radios. Dos o más radios de curva circular compuesta. Generalmente las curvas compuestas se utilizan en caminos de montaña. ¿Para qué? Para evitar hacer mucho movimiento de tierras. Entonces, como tiene dos radios mínimo, se sale en vez de entrarse hacia el cerro, tratas de salir del cerro. Entonces, eso es una curva circular compuesta. Y el tercer tipo de curvas que se utilizan en carreteras son las curvas espirales de transición. Eso. Y alguien en una anterior clase me dijo, ¿y las curvas inversas o invertidas? Hay ese tipo de curvas también, pero no es aconsejable utilizar en carreteras. ¿Por qué? Porque necesitamos una distancia para cambiar de una curva a otra curva, y esa distancia se llama entretangencia. Por lo tanto, cuando no tenemos entretangencia, es una curva inversa o invertida. ¿Cuándo se usa eso? A ver, ¿cuándo se usa una curva inversa o invertida? Yo les he dicho. A ver, pregunto. ¿Quién me puede responder? ¿Nadie? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Caterín? En acueductos, ingeniero. ¿Qué me dijiste? No te he escuchado. En acueductos. Ah, ya. Muy bien, espérame un segundito. ¿Tu apellido es Tito o Condori? Tito Condori. Tito. Ah, ya, Tito, espérame. Sí, ingeniero. Gracias, más bien. Tito. Muy bien. Un puntito tienes por participación. Voy a ir haciendo que tengamos hasta 5, ¿ya? 5 de participación para el primer parcial. Para el segundo parcial también. ¿De acuerdo? Entonces, es en oleoductos, gasoductos, en canales de riego, ¿no? El canal de riego se adecua fácilmente el agua, es maleable, gira y no hay problema. En cambio, un vehículo necesita hacer un cambio para poder cambiar de dirección en una curva. O sea, necesita una distancia que se llama entretangencia para facilitar. Pero en caminos de montaña, antiguamente por economía,
se hacían esas curvas inversas o invertidas, ¿ya? Bueno, eso es así. A ver, ¿qué más podía preguntarles? De lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, el alineamiento vertical. ¿Qué tipo de curva se usa en alineamiento vertical? Esto que estamos comentando es para que poco a poco se entren al tema de diseño geométrico y se ubiquen mejor, ¿ya? Porque todavía no vamos a ver alineamiento vertical, pero el alineamiento vertical es el perfil longitudinal del eje del camino, el perfil longitudinal del eje del camino. Ustedes han debido hacer en topografía, por ejemplo, un perfil. ¿Cómo se hace un perfil? En las abscisas se colocan las distancias. Esas distancias son horizontales, no son inclinadas. Y en la ordenada se coloca las cotas o las altitudes. Y ahí se dibuja el perfil del terreno. Y una vez que se tiene el perfil del terreno, debemos trazar unas rectas para armar el camino. O sea, el camino no ve que son rasantes, son con pendiente o que de subida o de bajada, y esa cota se denomina rasante. Entonces tenemos que armar, cuando no hay camino, hay que hacer la rasante. Pero a lo que iba, la pregunta era, en alineamiento vertical, ¿qué curvas se utiliza en carreteras? O sea, las curvas parabólicas. Curvas parabólicas, muy bien. Bueno, como han contado muchos, entonces no tomo punto. Está bien. Curvas parabólicas, curvas verticales que son parábolas. ¿Y por qué no usamos una curva circular, por ejemplo? A ver, en planta hemos dicho que hay que emplear curva circular. ¿Y por qué en el alineamiento vertical no uso curva circular? Porque podría usar. Por el tema de visibilidad, dije. ¿Por qué, Carlos? El tema de visibilidad para el vehículo. Muy bien, Carlos, muy bien. Por el tema de visibilidad, o sea, es diferente hacer una curva circular que una parábola, ¿no? Carlos López, espérame un Me segundo. gustaría acotar de que también se hace por comodidad en el momento de No, manejar. está bien, correcto. Lo que pasa es que más nos vamos un poquito a algo puntual, pero si quisiéramos desarrollamos más aspectos, ¿no? Está muy bien, voy a anotarte, Juan Ernesto de los Santos, espérame. ¿Dónde estás vos? Inge, tal vez también puede ser por el drenaje también. Indirectamente puede ser, indirectamente, pero no tanto. Juan Ernesto de los Santos, espérame, de los Santos. Ya, habías tenido ya uno. Con este 2. Está bien. Si quieren también me pueden hacer preguntas y vale también participación. No solamente es que yo haga preguntas. Pueden querer aprender algo más y si yo puedo les voy a responder. Si no puedo también les voy a decir no sé. Pero tienen les doy la opción de que me pregunten también. ¿Ya? Entonces está bien. Esas curvas... o sea, el alineamiento vertical, nosotros hacemos deformado. O sea, ¿qué quiere decir? Es una gráfica deformada. En carreteras, cuando lleguemos a eso, para el segundo parcial, vamos a estar viendo curvas verticales, o sea, alineamiento vertical. ¿Por qué se deforma el alineamiento vertical? ¿Por qué se deforma el alineamiento vertical? O sea, ¿qué quiere decir deformar? Se hace en una escala la planta y la elevación en otra escala. Por ejemplo, en carreteras, parece que les he comentado ya, cuando vamos a hacer un diseño final, ¿en qué escala se hace en carreteras? ¿Ah? ¿Quién me dice? 1.000, ingeniero. Muy bien, Daisy. 1 a 1000.
Tienen que, si quieren me levanta la mano o algo, bueno, Daisy, Catherine, Tito. Es un sencillito, ¿no ves? Uno a mil. Y para vos mismo, en área urbana, ¿en qué escala se hace el diseño final? 1.500, A Inge. ver. Hola, 1.500. José Luis. A ver, Daisy que conteste. ¿Cuánto? 1.500. Ya, que no es 1.500. que le pedí. Ya. Mi micrófono. Ya está bien, 1 a 500. ¿Y por qué se hace en otra escala? ¿Por qué no hacemos en la misma escala las vías urbanas que las vías rurales? Porque se aprecia más el ingeniero. Eso, muy bien, Luis Alberto. Bien, listo, Luis Alberto Álvarez, espérame. Un puntito. Perfecto, así quiero. Yo lo que quiero es haciendo preguntas o a lo largo de la clase para que no se me cansen. No quiero que se me aburran. Este sistema virtual a veces es medio, yo me imagino, ¿no? Se va cansando y bueno, ni atiendes, escuchas nomás algo, unas voces y no sabes ni de qué están hablando. Pero yo quisiera que pongan un poquito de atención para que vayamos aprendiendo. Bueno, ya, hasta ahí haremos las preguntas. A ver, tal vez para empezar ahora, hoy día, la clase. Para estudiar una vía de comunicación, pónganse, si quieren escriban, para estudiar una vía de comunicación, se precisan 3 fases. Voy a poner, se precisan 3 fases. Vuelvo a repetir, para estudiar una vía de comunicación, estoy diciendo terrestre generalmente, ¿no? La vía de comunicación terrestre. Se precisan 3 fases. ¿Cuáles creen que son esas fases? A ver, un poquito, si es que pueden, me dicen. Si no, yo voy diciendo, ¿no? ¿Una necesidad, ingeniero? Claro, no, eso está muy bien, Walter. Me gusta esa tu iniciativa. A ver, Soto, voy a anotar. Eso es un aspecto importante, sí, pero a lo que me estoy queriendo ir, Soto, Walter, Andrés, ya, un punto. Efectivamente, uno tiene que ver que sea la necesidad de construir eso. Entonces, si quisiéramos aprender más a detalle esas 3 fases podríamos hacer 6, 7 fases. O sea, yo he resumido a 3 fases para que no se me confunda, pero ya que has hablado la necesidad, lo que ocurre más o menos para una obra de magnitud, ¿no? Las carreteras cuestan mucho, o sea, es una inversión muy grande. Igual que el proyecto de Misicuni, o sea, lo que Cochabamba tiene para repartir agua para la ciudad de Cochabamba y para riego, etc. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nació el proyecto de Misicuni? Más o menos así puede ser por más fases. Entonces, lo primero que nace es por la necesidad, pero a alguien se le ocurre hacer un perfil. No anoten nada de las 3 fases. Estoy queriendo comentar más fases. Más fases. O sea, primero nace a través de una necesidad haciendo un perfil. O sea, un documento, un informe. Así nació ese proyecto de Misicuni. No es que nació ya a hacer proyecto directamente. No. Primero nace con una idea. Igual que en carreteras. Cuando hay inversiones muy grandes, se hace de esa forma, ¿no? Después de hacer el perfil, dicen, bueno, detrás de la cordillera del Tunari, por ejemplo, yo sé quién hizo ese perfil, un ingeniero Luis Calvo Siux. Ese estudió en Chile, ¿no? Y llegó a ser mi padrino de confirmación. Bueno, él dio la idea de que detrás de la cordillera del Tunari se podía almacenar, hacer un vaso y hacer un túnel para hacer traspaso. O sea, eso es lo que comentó. Entonces, de ahí apareció el gobierno de esa época y dijo, bueno, empezaremos a hacer un estudio
de prefactibilidad. Y empezaron a hacer el estudio de prefactibilidad. Después, contrataron a una empresa. Cuando uno hace un estudio de prefactibilidad es cuando no tenemos demasiada información. Nos requerimos mucha información. Basta con tener unas bases, ¿no? O sea, la zona, curvas de nivel, pero puede ser cada 20 metros. O sea, así se empezó a hacer un estudio de prefactibilidad. Y después se pasó a un estudio de factibilidad. Y así son las fases. Entonces, volviendo a lo nuestro, yo les decía, vamos a empezar hoy día, o sea, un poquito es empezar a entender qué es la parte de hacer un estudio de rutas, más o menos es la idea que estoy queriendo hoy día explicar. Entonces, les indicaba que para estudiar una vía de comunicación terrestre se precisan 3 fases. Entonces, la primera fase viene a ser ¿cuál? ¿Cuál creen que es la primera fase así de las importantes? No voy a empezar, como les he dicho, de Michiguni, un perfil, no, un anteproyecto, podríamos hacer un estudio de prefactibilidad, etcétera. ¿Con cuál creen que deberíamos ir resumiendo? O sea, ¿cuál sería la primera fase? ¿Cuál creen? Prefactibilidad, dije. Ya, lo resumiremos como factibilidad. ¿Ya? Muy bien, Juan Carlos. Factibilidad vamos a poner. La primera va a ser un estudio de factibilidad. ¿Ya? Ese estudio de factibilidad en esta época, o sea, desde el año 2016, 17 más o menos, ya no se llama factibilidad. Lo cambiaron el nombre. El gobierno que estaba de turno lo cambió de nombre y lo puso un nombre que se llama estudio de identificación. ¿Ya? Entonces pueden poner primera fase, estudio de factibilidad o estudio de identificación. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, digamos, dentro de lo racional, no estoy empezando con el perfil, con un pequeño informe, de ahí empezar a hacer prefactibilidad, después factibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ir resumiendo o reduciendo las fases. Entonces, entre las fases más importantes. Entonces, la primera fase va a ser el estudio de factibilidad. O como hasta ahora se indica estudio de identificación. O sea, factibilidad es igual a estudio de identificación. ¿Ya? Bueno, ¿de qué trata esa factibilidad? El estudio de factibilidad se refiere más que todo a hacer estudios preliminares técnicos de la ruta. O sea, ir viendo, si te dicen de tal pueblo a tal otro pueblo, queremos hacer un camino. Entonces, tienes que hacer un estudio antepreliminar o preliminar, digamos, así mencionaremos de esa manera, técnica, ¿no? Refiriéndonos a las alternativas de ruta. O sea, empezamos a ver, podríamos hacer por un lado una ruta A, podría ser por otro lado otra ruta que se denomine B, y así. Cuando hacemos este estudio de identificación, por lo menos necesitamos dos alternativas, porque cuando a uno le dicen, a ver, haz alternativas, no vas a hacer una sola ruta. Alternativa mínimo es 2, ¿no? 2 alternativas, 2 rutas. Entonces, lo mínimo que uno hace es 2 rutas. Y de esas 2 rutas, uno elige la que sea más económica, la más factible, ¿no? Por eso se dice estudio de factibilidad, ¿no? Entonces, en ese estudio de factibilidad, por ejemplo, tenemos que justificar económicamente. Y una de las formas de justificar económicamente es a través de la relación beneficio-costo. Si la relación beneficio-costo, una de las opciones, ¿no? Fíjense, no les estoy diciendo es la única. Hay el TIRA, el BAN, etcétera. Entonces, una de las opciones es la relación
O sea, relación es división de beneficio sobre costo. Y esa relación de beneficio-costo, ¿qué tiene que ser? Mayor a 1. Si es mayor a 1, se justifica su construcción. Si es menor a 1, no es factible. Digamos, no debería construirse todavía esa obra. ¿Ya? ¿Qué más debemos ver en el estudio de factibilidad? Debemos ver las características de esa vía, las características de esa carretera. Cuando estamos haciendo el prediseño, tenemos que ver qué tipos de calidad vamos a tener en esa vía, o sea, qué pendientes, si tenemos mucha pendiente, si el terreno es muy montañoso, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo las opciones, o sea, cómo deberíamos hacer nuestra carretera. Sí, ese concepto lo estoy generalizando, no se preocupen de querer aprender de memoria esa parte. Después también podríamos ver dentro de este estudio de identificación a qué red de las carreteras que hay en el país correspondería, si es una red fundamental, secundaria, o va a ser un caminito vecinal, etcétera. Todos esos aspectos se tienen que evaluar, ¿ya? Y para hacer ese estudio de factibilidad, más o menos lo que quiero que se den cuenta es que se necesita, ¿qué cosas necesitamos? O sea, necesitamos hacer el diseño geométrico, pero con poca información. No necesito a gran detalle. Esa es la diferencia entre la factibilidad y la siguiente fase. O sea, vamos a seguir con la factibilidad. Entonces, deberíamos hacer el diseño geométrico en la factibilidad. Debemos hacer el diseño de estructuras, o estructural si quieren, para definir qué tipo de pavimento, cómo vamos a hacer, qué volúmenes de tráfico hay, qué cargas, etcétera. Entonces eso puedo resumir en diseño estructural. Necesitamos saber sobre la geología de esas rutas que estoy queriendo evaluar, de las dos que hemos dicho como alternativas, mínimo 2, ¿no ve? Debemos ver el drenaje, o sea, si tiene demasiado drenaje, tiene cruces con ríos bien anchos, etcétera. Debemos ver la parte de pavimento, o sea, qué tipo de pavimento, cómo es el suelo, etcétera. Debemos ver en este estudio de identificación o factibilidad movimiento de tierras, y debemos ver los costos y costos aproximados, estimados, no es que se hace a gran detalle. ¿Ya? Esa es la primera fase. ¿Ya? Entonces, a ver, repasemos qué es lo que queremos aprender. Para hacer un estudio de rutas, les decía, y en general, entonces, el concepto general es estudio de rutas, pero para hacer un estudio de unas vías de comunicación terrestres, les dije, se precisan 3 fases principales. La primera, hemos dicho, estudio de factibilidad, ¿ya? Para no hacer otras fases más. Factibilidad es una de las más importantes. O estudio de identificación. Listo. Y en ese estudio, ¿qué hay que hacer? Ver alternativas, opciones, ver que sea rentable, o sea, que se justifique económicamente. Generalmente las carreteras se justifican más por la parte social, porque es más importante la parte social para que una ciudad, como un lugar, una zona, progrese, ¿no? O sea, el hecho de hacer una carretera hace que toda esa zona progrese, ¿no? O sea, socialmente, económicamente se progresa, ¿no? Entonces, necesitamos justificar. Por eso le decía, debemos hacer un estudio preliminar del trazado de la ruta. ¿Cuántas vamos a hacer? Les he dicho 2, o sea, mínimo 2, para hacer el estudio de factibilidad. No es solamente un trazo y listo, ya ese es el diseño final y ya se terminó. No es así. Se hace opciones, alternativas. Entonces, 2 mínimo. De esas 2, vamos a ver cuál es más justificable económicamente. Vamos a ver cuáles son las características de la carretera, ¿no? Les he dicho. Necesitamos ver el drenaje, la estructura, y llegamos a la conclusión de ese trabajo, de ese estudio, de esa fase
del estudio de factibilidad, indicando si de las dos alternativas que he estudiado, cuál de ellas es mejor. Y uno pone ahí la alternativa B, la más adecuada. Y pasar a la siguiente fase. Así más o menos se termina un informe de esa calidad, fuera de presentar todos los datos de suelos, etcétera, porque hay que hacer estudios preliminares. Todos esos estudios son preliminares, no son a diseño final. Entonces, la siguiente fase, ¿cuál sería? Fíjense, la primera hemos dicho que se Diseño llama final. estudio. ¿Cuál? Diseño final. Muy bien, Gisela. Muy bien, Gisela. A ver, voy a anotarte. A mí me gusta que participen y que estén atentos. Zambrana. Ya, un puntito. Muy bien. Está bien. En la siguiente fase es el diseño final. Fíjense, la primera es un estudio preliminar rápido. De ahí se elige una de las opciones y a esa opción que se ha elegido hay que hacer el diseño final. Entonces, el diseño final es a detalle. Digamos, desde el 2016 más o menos, o 15, se cambió el nombre. En vez de diseño final, tiene un nombre. ¿Qué nombre tendría? O tal vez saben. Estudio técnico, económico, ambiental y social. Está muy bien, Imelda. Espérame, voy a anotarte. Adrián. Muy bien. Un puntito. O sea, el estudio de diseño final lo cambiaron por el nombre que dijo su compañera Imelda, que es estudio técnico, económico, social y ambiental. Así se lo cambiaron. Puedo hacer semejanza. Nosotros hace años, en el departamento, la primera autoridad era el prefecto, pero la institución era la prefectura, así se le llamaba, prefectura. Después lo han cambiado por gobernación. Eso es igual, más o menos algo semejante para que ustedes puedan entender. Antes se decía estudio de diseño final. Después lo cambiaron a estudio de técnico, económico, social y ambiental. Y no sé si les he comentado mi último estudio, mi último trabajo de proyectos que hice hace unos 4 años debe ser, porque ahora me dedico a supervisiones y fiscalizaciones de carreteras de la ABC a nivel nacional. Entonces hice para la gobernación de Cochabamba y se llamaba de esa forma. A ver, les voy a decir el nombre de ese proyecto. Se llamaba Estudio Técnico de Identificación. No, a ver, estudio de identificación, así es, estudio de identificación. Y estudio técnico, económico, social y ambiental del mejoramiento de la carretera Bellavista-Tahuacruz. Está en Quillacollo, 23 kilómetros más o menos es. Entonces, así era el título cuando me contrataron. Entonces, ¿qué quiere decir? Me dijeron hacer el estudio de factibilidad de esa carretera, o sea, ver alternativas. Eso es lo que te piden, ver alternativas. Y hacer el diseño final del mejoramiento de la carretera Bellavista-Tahuacruz. O sea, no de la construcción, sino del mejoramiento, decía. Y cuando te dicen así en el proyecto, por ejemplo, el título era eso. Entonces, ¿qué creen que debía mejorar? Hay esa carretera y qué cosas debo mejorar. A ver, tal vez pueden ayudarme a aprender un poco más. A ver, de ese proyecto, vuelvo a repetir, el título de ese proyecto y así está en la gobernación. Estudio de identificación y estudio técnico, económico, social y ambiental del mejoramiento de la carretera Bellavista-Tahuacruz. ¿Listo? Entonces, cuando a uno le dan ese tipo de trabajo, ¿qué tienes que mejorar, por ejemplo?
ahí dice, del mejoramiento de la carretera. O sea, ¿qué cosas normalmente se debe mejorar a una carretera que ya existe? ¿Qué creen que se debe mejorar? Tal vez no saben, pero yo lo que quiero es que piensen un poquito para podernos ir ubicando y aprendiendo así en grande, ¿ya? A ver, ¿qué se ve? Cuando a uno le dicen hacer un mejoramiento de una carretera, el proyecto de mejoramiento de una carretera, ¿qué cosas tienes que ir atacando? Digamos, ¿qué parámetros, si quieres, de la carretera hay que empezar a evaluar? A ver, dime, René. La transitabilidad, Inge. Ya, la transitabilidad. Ya, podría ser, pero digamos, esa carretera que me han dado era transitable. Seguí buscando otras cosas más. O sea, es transitable. O sea, quiere que sea más transitable, o sea, mejor, eso sí. Los carriles poco a poco, yo le voy a preguntar, a ver, pero empecemos por Gisela. Después me van a levantar si no la mano y yo voy bien. A ver, Gisela. Ancho de carril y radios de la carretera. Ya, son dos que me estás dando, pero hay más, hay más. O sea, a ver, Daisy, voy a ir viendo. A ver, esperen un ratito. Ya te han levantado 3, 4, ya. A ver, vamos, voy a ir anotando de, por ejemplo, Daisy no ha contestado mal, está dentro de los racionales, está bien. Voy a anotar, ya, esperen, vamos a ir haciendo con calma. Tito. Oye, que estás avanzando. 3, ya. A ver, vamos a ir en orden. Daisy Caterina, dime. Inge, quizás la carpeta asfáltica presenta baches o grietas. Sí, está correcto. Sí, está muy bien, correcto. Ya, un punto más. Jimmy, a ver, otro aspecto, otro parámetro que debemos mejorarla, porque nos han dicho mejoramiento de la carretera, ¿no ve? Entonces, a ver, Jimmy. Sería también, ingeniero, como dice mi compañera, los baches y también... Ya, pero no, o sea, digamos, eso ya es un poquito... Está bien tu participación, lo que ocurre es que eso son cosas ya un poco, ya, digamos, puntuales. Yo lo que quiero es que sepamos, si a mí me dicen hay que hacer el mejoramiento de una carretera, no voy a decir voy a tapar los baches, no. Otras cosas son más importantes. ¿Y a qué me refiero? Los parámetros de la carretera. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son los más importantes? O sea, indirectamente lo que tú me dices está bien, pero indirectamente. A ver, Johnny Velasco. A ver, voy a ir avanzando, pero tienen que levantar la mano. Sí, o sea, bueno, Johnny Velasco. Sería la velocidad de proyecto. Muy bien, eso sí está bien. Yeah. A ver, voy a anotar. Velasco. La velocidad de proyecto es 1. Ya, la velocidad de proyecto. O sea, ¿qué es lo que pasa? En la carretera, cuando se ha construido, o sea, con una velocidad. Y entonces, ¿cuál es el problema principal, Johnny? A ver, el hecho de cambiar la velocidad de proyecto. ¿Qué cosa vamos a cambiar si yo cambio la velocidad de proyecto? Se supone que voy a aumentar la velocidad, ¿no ve? No voy a disminuir. O sea, por ejemplo, si la carretera esa que estoy hablando, Bellavista, Tahuacruz, si tenía 20 kilómetros por hora, ¿a cuánto voy a subir o voy a bajar? ¿Cómo haría? ¿Y qué es lo que cambia al hacer cambio de la velocidad? Uno de los parámetros más importantes. ¿Cuál creen que es? A ver, dime, John, para terminar. Sí, tal vez sería mejorar los radios de curvatura, Inge. Eso, muy bien, vale, un punto, está correcto. O sea, el hecho de aumentar la velocidad de proyecto, digamos, he dicho hace un rato, podría ser de 20 kilómetros por hora ese camino, y lo voy a subir a 30 o 40. Entonces, al subir a 30 o 40 kilómetros por hora, la velocidad de proyecto, el radio de curvatura tiene que subir a 30 o 50 metros. Entonces, si tienes radios del camino antiguo de 20 metros, no sirve, porque si estás queriendo aumentar la velocidad con un radio de 20, no puedes conseguir seguridad, porque la velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura con la que
deben circular los vehículos. Velocidad máxima segura, ¿ya? Ahí. Muy bien. Ahora, ¿quién más? Carlos. Dime. Carlos López. Has levantado la mano. ¿Qué otro parámetro? Ingeniero, ahí va. Sí. ¿Cuál? No se te escucha. Ahí va la parte del peralte también, oye. Bueno, el peralte. Ya, indirectamente, pero el peralte. Más importante, hay otros. ¿Cuál sería otro? A ver. Inge, ¿puede A ser el ver, dime. drenaje? A ver, Juan Ernesto. Bueno, Ay. sí, el drenaje hay que irla mejorando, pero hay otro que considero bien importante, así como me han estado comentando. El ancho. A ver, ¿cuál? La seguridad y la señalización, ingeniero. No tan importante, o sea, hay más importantes que eso. A saber, Karen. El ancho de... Espérame, ahorita. Karen. El ancho de carril sería. Ya, el ancho de carril, muy importante, está bien. Si el ancho de carril era de 250, digamos, tenemos que subir a 3 o 320, dependiendo los volúmenes de tráfico. Entonces, eso sí, el ancho de carril, importante. Otro parámetro que hay que ir cambiando, modificando cuando hacemos un mejoramiento, ¿ya? A ver, espera, voy a anotarte. Sandívar. Ya, listo. Un puntito. Otro. A ver quién levanta la mano. A ver, dime, Judith. Podría también ser lo que es el mejoramiento de la calzada, si se mejora el carril. Muy bien. Eso más o menos es lo que estaba queriendo que me vayan dando para algunos parámetros. A ver, ¿dónde estás, Judith? Ya, un punto. Ya, perfecto, eso. Por ejemplo, esa carretera está empedrada. O sea, ahorita está empedrada. Entonces, yo lo he cambiado, o sea, el proyecto que he hecho hace 4 años más o menos atrás, lo he cambiado a pavimento flexible. O sea, con pavimento flexible. Y aumentando, mejorando radio. Hay otro parámetro más que tiene importancia y que no me han dicho, pero yo se los diré, porque si no vamos a estar tardando. La pendiente. O sea, cuando te dicen hacer un mejoramiento de una carretera, tienes que ves la carretera y si es en un terreno montañoso, hay unos lugares donde la pendiente es 13%, por ejemplo. Entonces, no lo puedes dejar con 13%. Tienes que buscar bajar esa pendiente. Digamos que no se puede. Entonces, hay que buscar variante, o sea, otra rutita por ese lugar, buscar que puedas bajar la pendiente. Entonces, del 13%, si bajas al 9%, perfecto, está muy bien. Entonces, la pendiente es otro parámetro muy importante, ¿ya? Y así, ahora, como algunos me han dicho, la señalización, esos son complementos, ¿ya? Generalmente cuando nosotros hacemos diseño de carreteras, cuando es un camino así vecinal, normalmente no te piden que hagas la señalización. O sea, no te piden que hagas un estudio de la señalización. No te piden. Pero yo acostumbro cuando hago así proyectos, coloco unas 2 o 3 señales, nada más, no muchos. Porque si es una vía principal, sí, hay que poner señalización, porque hay volúmenes de tráfico, tiene importancia esa vía, entonces tiene que estar señalizada. Es como, por ejemplo, las cunetas. En una vía principal, las cunetas tienen que estar revestidas. En cambio, en una vía secundaria, vecinal, puedes hacer una cuneta de tierra nomás, listo. No necesitas que esté revestida, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre, que hay que ir mejorando algunos parámetros, ¿no? ¿Ya? Salvo que quieran opinar alguna cosita más, pero las más importantes les hemos hablado. Velocidad, hay que aumentar, mejorar. Al mejorar la velocidad, estoy mejorando el radio. Debo mejorar el ancho del carril y por ende de la calzada, ¿no? O sea, si el carril es un camino, digamos, y el carril va a ser de 3 metros,
Entonces 3 más 3, 6 metros. La calzada sería de 6 metros, ¿no? Y así vamos viendo, se puede aumentar un poquito, si es el caso, una berma. Si antes no tenía berma y hay opción, entonces se puede poner de 50 centímetros una berma a los costados. Si no, ahí nomás se deja, no hay problema. Pero sí, lo que me decían, la capa de rodadura, la superficie de rodamiento de ese camino, si es de ripio, debemos mejorar un poquito, o sea, el siguiente tipo de rodadura, de capa de rodadura, y así se va haciendo, ¿no? O sea, se va buscando una mejoramiento. Tampoco se puede cambiar demasiado. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si un camino en el futuro del proyecto, o sea, nosotros diseñamos para un periodo de diseño. Si al final del periodo de diseño van a pasar 50 vehículos por día, 50 vehículos. No se justifica pavimentar, o sea, un pavimento flexible, un rígido, no se justifica porque son 50 vehículos. Por lo menos tiene que haber 200 vehículos por día. Si no hay 200 vehículos por día, no se justifica. ¿Ya? Así es la cosa. Ahora sí se puede poner, por ejemplo, en un camino el ripio. Hemos dicho que se puede colocar ripio, material granular, encima de la plataforma para que haya más agarre de la llanta y la capa de ripio, ¿no? O sea, que pueda circular en época de lluvia, porque hay lugares aquí en Cochabamba que yo conozco, en Pucara, Río Sacambaya, en esos lugares no hay material granular. Entonces, el camino es con terreno natural, o sea, subrasante nomás, el terreno natural. Y cuando llueve, no pueden circular los camiones, ya no entran. Se suspenden los ingresos en esa época de lluvias. ¿Por qué? Porque empieza a hacer huellas muy profundas los camiones, porque generalmente entran camiones para llevar productos, ¿no? O sea, o meter productos o sacar productos. Entonces, cuando estás en un camino peligroso de precipicio que hay, empiezas a patinar y te puedes entrar al precipicio. Entonces suspenden los conductores el ingreso en época de lluvias, cuando no tienes ripio. En cambio, si tuvieras ripio, puede ser transitable todo el año ese camino, ¿ya? Cuando no tienes ripio, en época de lluvia se suspende, por si acaso. Eso más o menos es un poco de criterio, ¿ya? Entonces, hemos visto, a ver, volviendo a las fases que necesitamos para estudiar una vía de comunicación. Hemos dicho el primero, estudio de factibilidad, ¿no ven? La segunda es el diseño final. En el diseño final tenemos que hacer lo mismo. O sea, ¿qué quiero decir? Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que volver a hacer el levantamiento topográfico, digamos, a detalle. O sea, las curvas de nivel, cuando estamos haciendo el diseño final, tiene que ser la equidistancia entre curvas de nivel 1 metro. A ver, acuérdense eso, porque eso a veces no hay en los libros. O sea, las curvas de nivel, la equidistancia tiene que ser 1 metro. O sea, cada curva con la de al lado es a 1 metro, 1 metrito de diferencia. No 5 metros, ni 10, ni en esas cartas geográficas que tenemos del Instituto Geográfico Militar, las curvas de nivel están cada 20. Eso sirve para hacer un trazo preliminar, nada más, ¿no? Pero cuando ya estoy queriendo hacer diseño final, necesito a detalle toda la topografía. Entonces, las curvas de nivel son cada metro. Cuando haces un estudio de factibilidad, cada 5 metros. Cada 5 metros se sugiere, ¿no? La escala, por ejemplo, cuando hago un estudio de factibilidad, no necesito hacer 1 a 1000. Puedo hacer 1 a 2500. Incluso 1 a 5000, ¿no? Para factibilidad. A diseño final, 1 a 1000. Hace un rato me han dicho 1 a 1000, escala, ¿no ve? En planta, 1 a 1000. Vuelvo a repetir, en el diseño final se hace de nuevo todos los estudios que ustedes ven a lo largo de la carrera. O sea, el estudio de suelos, por ejemplo. Tenemos que hacer calicatas con más detalle. Si en el de factibilidad se hizo cada 500 metros,
En el de diseño final se hace cada 250 para carreteras. O sea, hay que hacer calicatas, o sea, excavacioncitas hasta 1,50 m máximo. ¿Y por qué hacemos hasta 1,50 m? Les dije el otro día, parece. Se hace hasta 1,50 para que, porque queremos saber qué tipo de suelo está hasta esa profundidad, porque los esfuerzos llegan hasta esa profundidad de los vehículos más pesados. Entonces, un material granular siente hasta esa profundidad. Por eso se hace el estudio de suelos hasta 1,20, 1,50. ¿Ya? Entonces hay que hacer estudios de suelos, hay que hacer el diseño geométrico, que es lo que vamos a ir viendo en la materia. Debemos hacer el diseño estructural de puentes, de obras de arte, como también del pavimento, si es el caso. Debemos hacer estudios de geología, porque cuando hacemos un estudio de carreteras, de diseño final, tenemos que agarrar de otras profesiones más. El geólogo, hay geólogos que son buenos como otros que son medio adivinos, ¿no? Entonces, un geólogo que sepa te va a decir cuál es el talud más adecuado de ese tipo de terreno, qué tipo de roca existe, etcétera. Cosas que al ingeniero civil le sirve. No que diga, este lugar es un suelo cuaternario, terciario, todo, o sea, sus términos técnicos y nada más. No nos interesa eso. A nosotros nos interesa cuáles son sus resistencias, sus taludes, sus inclinaciones para que no haya derrumbes, etcétera. Bueno, eso es otro cantar, ¿ya? Entonces, debemos hacer un estudio a detalle del drenaje, cómo va a ser las alcantarillas, cómo va a ser las zanjas de coronamiento, que vamos a aprender a ir diferenciando las partes que componen un camino. Después vamos a aprender. Tenemos que hacer el estudio del movimiento de tierras. ¿Y cómo se hace el estudio del movimiento de tierras? En base a la planimetría, o la planta, que nosotros hacemos en el diseño geométrico. Después hacemos el perfil longitudinal, el alineamiento vertical, se llama eso, ¿no ve? Y les he dicho las secciones transversales. Entonces, de las secciones transversales, debemos sacar primero áreas de cada sección transversal, áreas. Digamos, si hago diseño final, debo hacer cada 20 metros. Si hago estudio de factibilidad para sacar áreas, puedo hacer cada 50 metros. Como no necesito mucho detalle, vean la diferencia. Cuando no tengo que hacer mucho detalle, puedo aumentar un poquito más la longitud. Cuando tengo que hacer a detalle, tengo que ir disminuyendo. Entonces, por eso es que les digo, cada 20 metros es normalmente la distancia racional que se toma y que se considera. Fíjense, esta partita tal vez es importante para que aprendan. Resulta que cuando uno está viendo un camino, estás queriendo hacer el diseño y quieres sacar secciones transversales para calcular el área y los volúmenes de movimiento de tierras, hay que sacar, porque en base a esas cantidades de movimiento de tierras que pueden ser corte o relleno, vamos a hacer el presupuesto también. Entonces, como vamos a ir, estamos en un terreno recto, digamos, o sea, digamos que sea nuestro camino que esté recto, no en curva, esté recto. ¿Cuál es la distancia racional donde no cambia la conformación topográfica? O sea, no cambia mucho la conformación topográfica. Por ejemplo, estás en un terreno montañoso. Entonces, en el terreno montañoso y es un lugar recto que es tu camino. Entonces, ¿cuánto sería la distancia que se considera que no se cambia la configuración del terreno? O conformación también puede decir, configuración, pero es más correcto. ¿Cuál es la distancia donde se considera que no hay mucho cambio de la configuración del terreno? ¿Cuánto creen que es? Eso se aprende en topografía. Porque topografía está bastante relacionado con el diseño geométrico, por si acaso, o sea, con carreteras 1. A ver, ¿saben? No.
Si no saben, vamos a aprender. O sea, vuelvo a repetir, a veces uno no le capta. Pues les estoy diciendo, estamos en un terreno montañoso y es un tramo recto, ¿Qué distancia debería tomar para sacar secciones transversales? Considerando que no hay cambio en la configuración del terreno. O sea que, digamos, el terreno es casi similar. O sea, ¿cuál sería esa distancia como máximo? 10 a 5. 20 metros. Muy bien, Imelda, 20 metros. Voy a anotarte. Eso es 20 metros. ¿Dónde estás? ¿Dónde están, Adrián? Ya. Segundo punto. O sea, 20 metros. Esa es la distancia racional para hacer en tramos rectos. Se considera dentro de topografía una distancia de 20 metros que no cambia mucho. Y si estás en una curva, entonces sí hay más cambio en la curva de la configuración del terreno. Entonces se hace cada 10 o incluso se hace cada 5 metros, ¿no? En el estudio a diseño final. Pero si yo estuviera haciendo un estudio de factibilidad, digamos, no necesito que sea cada 20 metros. Puedo hacer cada 50, incluso puedo hacer cada 60 metros. Una sección y la siguiente a 60 metros, la siguiente a 60 metros. O sea, no necesito que sea cada 20. Cada 20 se hace a diseño final. Con estudio de factibilidad se puede hacer cada 60, digamos, ¿no? O cada 50. O sea, eso es la diferencia. O sea, menos exactitud es el estudio de factibilidad y el diseño final es más preciso. Los análisis de costos, por ejemplo, hay que hacer análisis unitario de los ítems de cada obra o de cada ítem, ¿no? Ítem vendría a ser lo correcto. Ítem de excavación, ítem de terraplén, colocar hormigón, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos ítems tienen que tener un análisis de costos unitarios. Y después de esos análisis de costos unitarios se saca el presupuesto. En cambio, en el estudio de factibilidad, no necesitas hacer estudio de análisis de precios unitarios de cada ítem, sino puedes adoptar a veces. Se puede adoptar y decir, bueno, la excavación va a costar $5 el cubo, listo, y así anotas, escribes, haces tu informe. O sea, no estás haciendo a detalle. Por eso es que esa es la diferencia entre el estudio de factibilidad y el de diseño final. ¿Ya? No sé si me están captando. ¿Y la tercera, cuál crees que es? La tercera fase. Hemos dicho estudio de factibilidad. El segundo, estudio a diseño final. Y la tercera, ¿cuál sería de estas fases para estudiar una vía? ¿Cuáles son las fases? La tercera fase, ¿cuál sería? ¿Ah? A ver, cuando han escrito, yo les he dicho, a ver, para estudiar una vía de comunicación terrestre se precisan 3 fases. Entonces, la primera, estudio de factibilidad. La segunda que les dije, el diseño final, que actualmente se denomina el TESA, ¿no? Técnico, económico, social y ambiental. Eso es TESA, abreviado. Y el último, ¿cuál sería? La construcción. La construcción. Cristian, dime. Ya había estado levantando la mano. Pero dime nomás, Cristian. Sí, no, iba a ir más o menos por ahí, Inge, ¿no? Supongo que en eso también va el tema del hacer un cronograma de ejecución, ¿no? De todo lo que se ha planteado. Correcto. Muy bien. Eso es cierto, ¿ya? Voy a anotarte, espérame. Brito. Gracias. Ya, no, está bien, está ahí. La lista se me está cayendo. Bueno, ya, tan perfecto. Eso es lo que pasa. Entonces, hemos visto esas 3 fases, ¿no? Entonces, y después de eso de construcción, podríamos seguir aumentando. Mantenimiento ya también. O sea, hay que hacer mantenimiento de las carreteras, porque en el país casi no se hace mantenimiento. Pero lo que quería que se ubiquen primero para poder ir entendiendo el estudio de las vías, qué cosa hay que hacer. La factibilidad, hay que hacer el diseño final y la construcción. ¿Ya? Listo. Con eso
Yo estoy satisfecho para empezar, pero ahora vamos a ir comentando un poco más, vamos a aprender algo más. Entonces, vamos a ir viendo. Listo. Aquí, vías de comunicación. Yo por eso cuando estuve hablando hoy, les dije vías de comunicación terrestres, les dije, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Entonces, aquí vías de comunicación, un concepto general. Es todo sistema, un poquito queriendo empezar a tener un poco más de conocimiento de nuestra materia, nada más. Es todo, para eso estamos viendo estas diapositivas, ¿no? No tienen en su libro, pero sí un poquito necesitamos ir aprendiendo algo más. Por ejemplo, esto es todo vías de comunicación. ¿Qué es? Es todo sistema que facilite el transporte de carga y pasajeros entre dos puntos de ubicación geográfica conocido. Medio conocido para conseguir el objetivo sería, hay vías aéreas, hay vías marítimas, hay vías fluviales y hay vías terrestres. O sea, necesitamos, es todo sistema que facilite el transporte de carga y pasajeros entre dos puntos de ubicación geográfica conocida. Eso se entiende en vías de comunicación. Pero el medio conocido para conseguir este objetivo serían las vías aéreas, los aviones, por ejemplo, es como si hubiera caminos en el cielo. O sea, por las vías aéreas, los aviones van por ciertas rutas, ¿no? Vías marítimas, igual. Vías fluviales, en los ríos, igual. Y vías terrestres, que es lo que nosotros vamos a ir detallando. Entonces, las vías terrestres, la que nos vamos a dedicar, existen vías terrestres para ferrocarril, para las carreteras, que es lo que vamos a ir haciendo, y los caminos vecinales, un poco para diferenciar entre carreteras y caminos. Yo les he dicho, carreteras generalmente son las vías más importantes, las vías principales, y la palabra caminos son las vías más con menor tráfico y menores características geométricas. Entonces, a eso llamamos caminos. Pero los dos son sinónimos, ¿no? Carreteras y caminos son iguales, son similares, ¿ya? Bueno, ¿qué es la carretera? La carretera, por ejemplo, que es lo que vamos a ir viendo, pero son definiciones nada más. No necesitan tampoco aprenderse todo esto de memoria. Lo único que les he pedido que de memoria se aprenden es diseño geométrico. Eso les he pedido. Pero esto no. La carretera, por ejemplo, es una faja de terreno con una superficie de rodadura especialmente para el tránsito adecuado de vehículos. Y está destinada a comunicar entre sí regiones y sitios poblados, ¿no? Esa es una definición de carretera. Este tipo de vía se distingue de acuerdo a la denominación de los puntos geográficos que vincula o va a vincular, los cuales constituyen sus puntos de control primario. O sea, cuando nosotros empecemos a aprender diseño geométrico de una carretera, tenemos que tener los puntos principales o primarios, se llama, controles primarios. O sea, ¿de qué población a qué población quiero hacer el camino? Entonces, esos dos extremos son los controles primarios. ¿Ya? A ver, vuelvo a leer. Este tipo de vía, o sea, las carreteras, se distingue de acuerdo a la denominación de los puntos geográficos, o sea, que vincula o va a vincular. O sea, vincula es una vía que ya existe, o va a vincular una vía que recién se va a construir, los cuales constituyen sus puntos de control primario. O sea, los puntos geográficos de dos poblaciones dentro del diseño de carreteras denominamos los controles primarios. O sea, tenemos que partir de un pueblo y terminar en otro pueblo, digamos. Esos son controles primarios, ¿ya? Y si a lo largo de ese trazo tenemos un lugar donde es angosto, el lugar más angosto para cruzar un río, porque no le vamos a buscar el lugar más ancho del río, ¿no? Tengo que buscar el lugar más angosto para ser más económico, porque si voy a hacer en el cruce de un río
que mida 300 metros, es más caro construir un puente de 300 metros que si encuentro un lugar que es más angosto y que tenga 90 metros. Entonces, el lugar donde se acostumbra a hacer es en el lugar donde es la garganta, donde dicen, o que tenga 90 metros, esté reducido el ancho del río en ese sector. Ahí se acostumbra a hacer el puente. Entonces, ese se llama un control secundario o punto secundario. No es control primario. O sea, un punto adicional que necesitamos que del primario vaya a este sector del cruce del río y de ahí continúe. Entonces, ese se llama control secundario. ¿Ya? Bueno. Aquí, sistemas convencionales de trazado. Ya estamos hablando del trazado de una vía. El otro era el estudio de factibilidad, de diseño final y de construcción. En cambio, estamos queriendo hablar de cuáles son los sistemas convencionales de trazado de una vía, de una carretera, cómo se empieza. Entonces, hay diferencia, no es lo mismo, ¿ya? El otro son las fases del estudio de una carretera. Estos son sistemas convencionales de trazado. ¿Cómo debemos hacer el trazado de una carretera? Lo primero que se hace, el primer punto, es hacer los estudios para trazado y localización de una carretera. Bueno, estamos queriendo repetir esto. Los estudios para trazado y localización de una carretera cubren 5 etapas. 5 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? El primero, reconocimiento o exploración. O sea, necesitamos ir a la zona, y por eso se llama reconocimiento, o también exploración, ir a ver de dónde a dónde vamos a construir la carretera. Es un examen general del terreno para determinar la ruta o rutas posibles de unión entre dos puntos primarios de control que se señalan al ingeniero de vías. Entonces, vuelvo a repetir, para hacer un trazado convencional, o sea, cuáles son las etapas que debo cubrir, o sea, cuáles son las etapas. Dice que son 5 etapas que se debe cubrir para hacer un trazado convencional. La primera es el reconocimiento o exploración. A ver, acuérdense, lo primero es ir al lugar y ver y hacer un examen general. Depende, por ejemplo, cómo es nuestro camino. Si, por ejemplo, van a ser 500 kilómetros, tenemos que diseñar 500 kilómetros, entonces no vas a ir caminando los 500 kilómetros. Entonces, generalmente, eso se va en avioneta, se va chequeando por qué lugares conviene hacer nuestro trazado, ¿no? Eso es reconocimiento, ¿no? O sea, hay que hacer un reconocimiento. Se puede ir en caballo, porque generalmente no hay camino, ¿no? Entonces tienes que ir en caballo, ir viendo por dónde puedes hacer, con cartas tienes que ir y con brújula y ir viendo y con un GPS de bolsillo para que te ayude. O en un eclímetro, no sé si conocen en topografía el eclímetro, que nos sirve para definir, para tener una idea de la pendiente, de las pendientes. Entonces, tenemos que hacer un reconocimiento, la primera etapa, ¿ya? Reconocimiento. La segunda etapa es hacer un trazado antepreliminar o selección de ruta. Entonces, tenemos que, ¿en qué consiste esta selección de ruta? En el cual se adopta la mejor o mejores ubicaciones de esta con indicación de puntos secundarios de control y de pendientes longitudinales y distancias. O sea, uno hace un trazado que se denomina antepreliminar, o también podemos decir, depende de las bibliografías más que todo, o selección de ruta. Entonces, yo quiero hacer un trazado para selección de ruta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar las mejores ubicaciones con indicaciones de puntos secundarios de control. O sea, por aquí vamos a hacer una ruta. La otra sería por esta otra alternativa B, y así. Y vamos viendo cuáles pendientes longitudinales tienen y qué distancias vamos a ir recorriendo.
Esa es la idea. Aquí es una etapa que estamos comentando en general, ¿ya? O sea, para que nosotros aprendamos que esas etapas del trazado convencional para hacer una carretera abarca 5 etapas. La primera es un reconocimiento, ¿ya? La segunda es un trazado antepreliminar o selección de ruta. La tercera es el trazado preliminar, o sea, el trazado preliminar, así se denomina. Se realiza sobre la ruta escogida, o sea, en esta anterior tenemos varias rutas y de esas tenemos que escoger una. Entonces, ahí se hace el trazado preliminar, se realiza sobre la ruta escogida con aparatos de precisión. O sea, si ustedes han visto en topografía, aparatos de precisión es una estación total, un nivel de precisión, un nivel de ingeniero, un GPS estacionario. Esos son aparatos de precisión. No es un eclímetro, un clisímetro, no. Entonces, dice que para hacer este trazado preliminar tenemos que hacer en base a la ruta escogida. O sea, en la anterior era la selección de ruta. Entonces tenemos que elegir una ruta. A esa ruta que hemos elegido hay que hacerle el levantamiento con aparatos de precisión. O sea, la topografía hay que hacer con aparatos de precisión para el levantamiento topográfico de una zona de terreno en el cual va a proyectarse la vía. Entonces, esa zona de terreno, digamos, ese ancho, porque, digamos, vamos a definir, ¿no? El trazado preliminar, digamos, hacemos con aparatos de precisión, el levantamiento topográfico y en un ancho de faja. Hay que hacer un ancho de faja para tener curvas de nivel cada metro, un ancho de faja. Cuando estás haciendo en un terreno montañoso, se acostumbra, si es un terreno montañoso, el ancho de faja, cuando no hay camino, puedes llegar a 140 metros, 160 metros de ancho de faja para levantar la topografía. Entonces, ese es en una zona de terreno en el cual va a proyectarse la vía. Cuando ya tienes una vía que ya está construida y hay que hacer mejoramiento, no necesitas hacer un ancho de 160, puede ser 60 metros de ancho para hacer el levantamiento topográfico, ¿no? Porque ahí, de este levantamiento, ¿qué hacemos? Hacemos una poligonal, ¿no? No sé si se acuerdan, es una poligonal abierta lo que se hace en carreteras, una poligonal abierta. Esa poligonal abierta no es el eje del camino, por si acaso, es una poligonal abierta. Que a veces algunos ingenieros, esa poligonal abierta es el eje del camino y ahí se queda. No, normalmente una cosa es la poligonal en el terreno y otra cosa es el trazar el camino, ¿no? Entonces, el tercer paso es el trazado preliminar y el cuarto es el proyecto, es decir, el cuarto es el proyecto. Comprende los diseños en planta, perfil, secciones transversales, cómputos métricos, presupuesto del eje de la vía, elaborado en la oficina con observación en normas. O sea, cuando hacemos el diseño geométrico es en base a normas y especificaciones que regulan el diseño geométrico de carreteras. En base a eso se hace. No se hace el trazado de trazar por cualquier lado y listo, ¿qué me importa? No, se hace en base a normas, ¿no? O especificaciones técnicas. Entonces, eso es. A ver, voy a repetir. El proyecto, la cuarta etapa, comprende los diseños. Aquí ya empiezas a hacer el diseño en planta, perfil, secciones transversales vamos a dibujar para hacer el proyecto, porque hemos dicho es secciones transversales. Si hacemos a diseño final, hemos dicho cada 20 metros, ¿no ve? Entramos rectos. Y en curvas puede ser cada 10 o cada 5, para que no cambie la conformación del terreno y las áreas y los volúmenes. Esa es la idea, para que sea lo más preciso. Y de esas secciones transversales vamos a determinar los cómputos métricos, o sea, los volúmenes, ¿no? De movimiento de tierra. Después vamos a hacer, en base a los cómputos, vamos a hacer el presupuesto de la carretera. Ese presupuesto lo elaboramos en la oficina, no nos vamos a decir en el camino cuánto cuesta, sino vamos a elaborar
en la oficina, con observación en normas. Todo esto del proyecto se hace en los planos en oficinas y en base a normas y especificaciones, ¿no? Normas técnicas, si quieres, o especificaciones técnicas. Es más o menos lo que vamos haciendo, por ejemplo, al hacer un proyecto de carreteras, ¿no? Que regulan el diseño geométrico de carreteras. O sea, estas normas y especificaciones no son para hacer un sistema de drenaje, por ejemplo, o de alcantarilla, por ejemplo. No, estas normas ahorita, dentro de lo que estamos queriendo aprender, se refiere al diseño geométrico, principalmente. Primero, al diseño geométrico. Después vamos a aplicar ya el drenaje, las normas para ir viendo en qué lugares, con qué pendiente tenemos que hacer las alcantarillas o las cajas, los diferentes tipos de obras, ¿no? O sea, para generalizar, para no poner bóvedas, cajones, son diferentes tipos de obras de drenaje, cajones, bóvedas, losas, ¿ves? Estoy mencionando algunas de las obras que se usan para el drenaje. Bueno, después del proyecto tenemos la última etapa, sería la localización, la quinta, la localización. Consiste en las labores necesarias para transferir al terreno el eje de la vía. O sea, una vez que hemos hecho el proyecto, recién hacemos el replanteo, tanto en el alineamiento vertical y en las secciones transversales. O sea, la localización. Localización es replantear, ubicar en el terreno cómo va a ser el trazo del camino. Para eso, normalmente, ¿qué hacemos? Estacamos. El estacado del eje para cortes y terraplenes. O sea, vamos colocando dónde vamos a ir haciendo el eje de la vía, el estacado de taludes para cortes y terraplenes, y el estacado de puntos de referencia. ¿A qué se refiere puntos de referencia? Cuando nosotros hacemos un diseño de una carretera, siempre en todos los planos debería haber puntos de referencia o puntos de control, se llaman. Esos puntos de control pueden ser los puntos trigonométricos, o sea, coordenadas X, Y y Z. Podría ser, a veces en nuestro medio decimos, los puntos BMs. Los puntos BMs son los benchmarks, ¿no ve? Pero esos puntos BM, más que todo, está referido a los bancos de nivel. O sea, benchmarks son para controlar las alturas. O sea, dentro de un diseño, dentro de un levantamiento topográfico hay la planimetría, el perfil, y en el perfil hacemos las diferencias de cotas, o sea, las alturas, o la nivelación, ¿no? Cuando uno hace nivelación, empiezas a ver qué punto está más bajo, qué punto está más alto. Entonces, para poder ubicar esos puntos, cuál va a ser más alto y más bajo, tenemos unos puntos de control, se llaman. En cada plano de cada kilómetro de carretera deberías tener 2 puntos, o sea que son mojones que se colocan en el terreno y sirven para poder ir colocando las estacas. Estos puntos son con control exacto, ¿no? O sea, están corregidos dentro de la topografía. Estos puntos de referencia son los puntos trigonométricos, vuelvo a repetir, las coordenadas X, Y y Z, pero coordenadas reales. O sea, no coordenadas arbitrarias, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo voy a hacer una carretera, voy a agarrar coordenadas 1000, en X, en Y 1000 y así. No, tenemos que trabajar con puntos de longitud y latitud, ¿no? Entonces, con esos puntos normalmente tenemos nuestros puntos de control correctos, o sea, reales, ¿no? Y eso es lo que se trata, ¿ya? Con eso, aquí vamos a terminar para que no los canse. A ver, repasemos. Esto tienen ustedes en el Classroom, por si acaso, ¿no? Y si algún rato no tienen algo y yo me he olvidado, me dicen, ¿no? Entonces, resumiendo,
Para un trazado, el procedimiento y localización de una carretera cubre 5 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La primera es reconocimiento y exploración. Es lo primero que hay que hacer. La segunda etapa es el trazado antepreliminar o la selección de ruta. Aquí vemos de varias alternativas, vamos a elegir una. La tercera es el trazado preliminar del eje elegido, de la ruta elegida o del eje elegido. ¿Con qué equipos vamos a hacer el trazado preliminar? Con aparatos de precisión. Este otro podemos hacer con aparatos que no son de precisión. Podríamos hacer con un, les dije hace un rato, un eclímetro. Podríamos hacer con otros equipos que no son de alta precisión. Entonces, este no requiere gran precisión. Por eso es el trazado antepreliminar. Y el trazado preliminar con aparatos de precisión. Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Del levantamiento topográfico. Para hacer el levantamiento topográfico es lo que necesitamos. Y después el cuarto paso es el proyecto. Hay que hacer el proyecto. Entonces, aquí tenemos que hacer el diseño en planta, perfil. Eso es el perfil longitudinal y secciones transversales. ¿Para qué hacemos secciones transversales? Para calcular áreas de cada sección y con la longitud determinamos volúmenes, ¿no? Y todo eso tenemos que definir los cómputos métricos. Y de ahí vamos a sacar un presupuesto, porque el proyecto no comprende solamente hacer la planta, el perfil y las secciones transversales y dejarlo ahí. No, generalmente el proyecto comprende hasta terminar cuánto va a costar esa obra y cuáles son las especificaciones con las que se va a construir ese camino. Eso, ahí termina el proyecto, ¿ya? Y por último, queremos, en base al proyecto, localizar, o sea, la localización. Es, en otras palabras, el replanteo, ¿no? ¿El replanteo en qué consiste? Es lo que tienes en plano, trasladarlo al terreno. Entonces, consiste en las labores necesarias para transferir al terreno el eje de la vía, tanto en el alineamiento vertical y en las secciones transversales, ¿ya? Eso. Ahí vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? Claro, Inge. Ya, muy bien. Gracias, Cristian. Sí. Entonces, si Dios quiere, mañana nos vemos, ¿ya? Hasta mañana. Listo, Inge. Hasta mañana, Inge. Chao. Un gusto. Chao, que estén bien.